Dios los bendiga a todos. En este estudio quisiera hablar sobre la doctrina del arrebatamiento de la iglesia y cuándo va a suceder exactamente a la luz de la palabra. Así que quisiera comenzar con una pequeña oración. Padre, te doy gracias, Señor, en este momento y te pido que seas tú, Señor, trayendo revelación por medio de tu palabra, Señor, sobre esta doctrina. Te pido de que tú puedas usar mi vida, Señor, y que este estudio sea de bendición para cada persona que lo escuche o lo vea. A ti sea la gloria, el honor, la alabanza, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en este estudio hay algunos puntos que quisiera mencionarles. El primer punto es la doctrina del arrebatamiento. El segundo es el misterio de los 24 ancianos del Apocalipsis. El tercer punto es las bodas judías y la relación que hay con los días finales. Y también la figura de Jacob en relación con los días finales. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, del verso 16 al 18, dice la palabra, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ok, entonces lo que vemos en la Escritura es que cuando el Señor toca la trompeta, tanto los muertos en Cristo como los que están vivos en ese momento y que están bien delante del Señor, van a ser transformados en un instante y van a recibir al Señor en las nubes. Pero veamos lo que significa la palabra arrebatados en el griego. Arrebatados viene de la palabra griega Strong 726, que significa harpazo, que significa apoderarse de. Entonces el Señor lo que está diciendo es que se va a apoderar de nosotros, va a tenernos a nosotros. Esta palabra harpazo también viene de otra palabra griega, que es origen en esta palabra de aquí, que es la palabra haireomai, que significa tomarse a uno mismo. Esa es la palabra que está diciendo que nos va a arrebatar, que nos va a tomar a sí mismo. Es lo que dijo Jesús precisamente en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 3, que dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces aquí el Señor nos está hablando de que Él, cuando Él se fuere, que ya se fue, cuando fue, ascendió al cielo, iba a ir a prepararnos lugar, es decir, que íbamos a estar allá, donde Él nos va a preparar un lugar. Y luego vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice. Es decir, de que nosotros y Él somos uno, por medio de su Espíritu Santo. ¿Ok? Y nos va a recoger para estar con Él en el lugar que Él ya preparó para nosotros. Así que vamos a continuar con esto que tenemos ya claro. Dice después en 1 Corintios 15, del 51 al 52, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Lo que está diciendo en ese capítulo es más o menos lo que se está graficando en esas imágenes, es que los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, cuando sea el arrebatamiento, para los que estemos vivos en ese momento, seremos transformados. Nuestra carne va a ser cambiada y vamos a ser glorificados en ese momento. Seremos transformados. Entonces, allí lo que se está viendo es precisamente la ropa de una persona que ya se fue con el Señor y quedó solamente la ropa. La ropa no se va a transformar, obviamente. Y aquí hay algo interesante, en la transfiguración de Jesús se encontraba Moisés. Moisés simboliza a los muertos que van a ser glorificados y Elías, que está vivo, simboliza a los vivos que también iban a ser glorificados. Entonces estaban Moisés y Elías delante de Jesús que también estaba glorificado. Era el encuentro con los muertos en Cristo y los que están vivos. Esa es una figura también del arrebato que se encuentra en la Escritura y es muy interesante verlo desde ese punto de vista también. Continuamos con esta pregunta. ¿Los justos serán tratados como injustos? Algunos dicen de que el arrebatamiento se va a dar a la mitad de los 7 años, es decir, pasando la tribulación, y antes de que comience la gran tribulación sería el arrebato. Otros piensan de que sería pasando los 7 años, es decir, la iglesia pasa los 7 años
y al final de los 7 años sería el arrebato, pero Dios lo guarda durante los 7 años. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura y cuál es el carácter de Dios respecto a esto. En el libro de Génesis, el capítulo 18, verso 25, está Abraham intercediendo por Lot, quien se encontraba en la ciudad de Sodoma. Y dice, lejos de ti, le dice Abraham al Señor, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham aquí nos muestra lo que es el carácter de Dios y conoce el carácter de Dios. Abraham es amigo de Dios. Y lo que muestra la historia en este capítulo es de que Dios saca a Lot, aquí lo vemos, saca a Lot del lugar donde va a ser el juicio. Esto sería Sodoma, donde cae fuego del cielo a causa de la perversidad que había en esa ciudad. Pero Dios se acuerda del justo Lot y de su familia y los saca. Salen de este lugar de juicio. No es que ellos están dentro de la ciudad y Dios los guarda. Ellos salen de la ciudad. Esa es una de las figuras del carácter de Dios frente al juicio, a un momento de juicio. Esta imagen de aquí sería el arca de Noé, donde Dios mete a Noé y a su familia en un lugar de refugio, mientras que está sucediendo el juicio. Dios siempre guarda a su pueblo, y entendemos de que el lugar de refugio es Cristo Jesús. Entonces nosotros entramos en el lugar de refugio, que sería Cristo Jesús, y somos salvados de la ira. Que un cristiano pase por pruebas en cualquier circunstancia de la vida es muy distinto a que pase por juicio. El cristiano no pasa por juicio, el juicio lo pasó Jesús por nosotros en la cruz. Nosotros vamos a pasar por aflicciones, por pruebas, pero no por juicio. Jesús dijo, en el mundo encontrarás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. No dijo, en el mundo vas a encontrar juicio, sino que vas a encontrar aflicción. Son dos cosas muy distintas. Luego la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces en este momento el Señor nos dice y nos da esta promesa que Él nos va a guardar, te guardaré de la hora de la prueba. Nos va a guardar del lugar de la prueba y nos va a tomar a sí mismo en el arrebatamiento. Por eso dice la palabra en Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí hay dos cosas muy interesantes. La primera es de escapar de todas estas cosas que vendrán, así de esta manera, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, porque luego que seamos arrebatados vamos a estar arriba con el Señor. Durante esos 7 años, que serán la tribulación y gran tribulación, y luego descenderemos con Cristo en la segunda venida con la Jerusalén celestial. En 2 Tesalonicenses, que el capítulo 2, verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está hablando de la venida de Cristo, o sea que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Primer punto, requisitos antes de su venida es que haya apostasía. Ya hay actualmente mucha apostasía. La apostasía es renuncia, eso es lo que significa la palabra apostatar, es renunciar. Y la apostasía en este caso se está refiriendo en el contexto espiritual, de renunciar a la fe. Hay muchas personas, pastores, ministros de Dios que han renunciado a su fe y se dedican a cosas del mundo, o que están dentro de la fe pero ya no enseñan la palabra de Dios. Esto de aquí es parte de la apostasía. Y también dice que se va a manifestar antes de la venida de Cristo el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto es el anticristo. Ahora, en este momento él está hablando de que hay una manifestación de un hombre, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Algunas personas piensan que el anticristo no existe, que es solamente un espíritu, y confunden el espíritu del anticristo con el anticristo. El anticristo es el espíritu del anticristo encarnado, porque es lo contrario a Cristo. Cristo fue el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios encarnado, quien es Cristo, la persona de Cristo, quien vino a la tierra.
De la misma manera, el anticristo es el espíritu del anticristo encarnado. Por eso dice el hombre de pecado, el hijo de perdición. No habla de ningún espíritu del anticristo, la palabra de Dios en ese tiempo, sino de un hombre ya encarnado. Entonces, esto de aquí simboliza la segunda venida de Cristo. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ahora, para que se manifieste el anticristo, tiene que suceder estas cosas. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 6 al 8. El anticristo va a venir cuando sea quitado aquello que lo detiene. Esto que lo detiene es la iglesia. La iglesia detiene la venida del anticristo. Luego aquí dice, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, es decir, la iglesia. Cuando sea quitado de en medio, entonces dice, después de esto, se manifestará aquel inicuo. Entonces, la iglesia no va a ver al anticristo manifestado, porque se va a quitar y cuando salga la iglesia se va a manifestar el anticristo. Miren aquí, este es el verso 6 de segunda de Tesalonicenses 2. Anteriormente estamos viendo el 3. Primero la venida de Cristo, pero no puede venir Cristo y esta es la segunda venida, este no es el arrebatamiento. No vendrá Cristo sin que antes se manifieste la apostasía y el hombre de pecado. Ahora, para la manifestación del hombre de pecado se tiene que ir la iglesia. Entonces, ese es el orden. Se va a la iglesia, se manifiesta el anticristo y luego de la manifestación del anticristo vendrá el Señor. Este es un diagrama que he diseñado basado en Apocalipsis y algunas cosas que van a suceder y según lo que estamos leyendo. Para entenderlo mejor de una manera visual, está el arrebato de la iglesia, luego sucede la tribulación. Aquí está la abominación desoladora en el lugar santo, cuando entra el anticristo al lugar santísimo y comienza la gran tribulación. Luego está la segunda venida de Cristo y la guerra de Armagedón, en el momento en que Cristo viene. Durante la tribulación está el rollo, el librito con los 7 sellos, las 7 trompetas, que la séptima da inicio a la abominación desoladora con la primera copa de ira. Luego de esto están las 6 copas restantes de ira, es decir, las 7 copas formando parte de la gran tribulación. Todo esto es lo que se va a desarrollar en 7 años. Pero antes de esto tiene que ser el arrebato. Esto es quien detiene la manifestación del anticristo para que venga luego Jesucristo. Eso es lo que estamos viendo hasta ahora. Algunos piensan de que el arrebato de la iglesia va a ser en este lugar, aquí, antes de la gran tribulación. Y ahora voy a explicar el motivo del por qué. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15:52. Esta final trompeta que habla aquí, algunos lo asocian con esta trompeta de acá. Pero esta final trompeta de aquí no es lo que realmente está diciendo esto de aquí, porque si pensamos así, estamos diciendo de que el arrebato realmente sería aquí, pero vamos a entenderlo de esta manera. El arrebatamiento de la iglesia dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:16. Aquí la palabra de Dios dice que para el arrebatamiento, porque esto está hablando del arrebatamiento, será con trompeta de Dios. Será Dios mismo quien va a tocar la trompeta. Aquí mismo lo dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá. Entonces aquí este evento va a ser con la trompeta de Dios, mientras que este evento de aquí es con una trompeta tocada por un ángel. Dice, después los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Apocalipsis 8:6. Está hablando de estas trompetas. Esto está hablando precisamente en este lugar de acá, cuando ya iban a tocar las 7 trompetas. Entonces, esto de aquí, la séptima trompeta de acá, es una trompeta tocada por un ángel.
La de aquí, la del arrebatamiento, es una trompeta tocada por Dios mismo, para reunir a su pueblo. Nosotros entendemos de que esta trompeta de aquí, que es tocada por Dios mismo, es basada en la figura de la fiesta de las trompetas. Porque aquí en esta fiesta el ministro toca 7 veces la trompeta, y la última trompeta es el sonido más fuerte y más prolongado, la que cierra la ceremonia de la fiesta de las trompetas. Por eso cuando Pablo hablaba aquí en este capítulo de aquí, a la final trompeta, los de Corintios entendían realmente de lo que estaba hablando, porque aquí no está hablando para nada del Apocalipsis. Todavía Juan no había sido revelado el Apocalipsis, nada de esto. Pablo estaba hablando de esto en el siglo I antes de la revelación de Juan, y se lo estaba hablando a los judíos de Corintios. Ellos entendían que la final trompeta se refería a la fiesta de las trompetas y no a una trompeta del Apocalipsis, porque en ese momento el libro de Apocalipsis todavía no había sido revelado. Ahora vamos a ver el misterio de los 24 ancianos de Apocalipsis. En el capítulo 4 del Apocalipsis, el apóstol Juan tiene una visión y él ve un trono, 24 ancianos alrededor, 4 seres vivientes y un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios que miran sobre la tierra. Entonces, eso de allí lo narra Apocalipsis 4. Vamos a ver qué relación tienen los 24 ancianos de Apocalipsis en la Biblia y qué nos menciona la Biblia de 24 ancianos. En Primera de Crónicas, capítulo 24, del 3 al 18, no le he puesto todo porque es largo, David, el rey David, escoge 24 grupos de sacerdotes, de levitas, para ministrar en la presencia de Dios. El rey David tenía realmente una revelación asombrosa de las cosas que habían en el cielo, y él escoge 24 sacerdotes para que ministren en la presencia de Dios, obviamente en el templo. El número 12 para el pueblo de Israel simboliza gobierno, mientras que el 24 simboliza gobierno y sacerdocio. Por eso la Biblia nos llama a nosotros reyes y sacerdotes, 24, porque vamos a estar ministrando delante del Señor. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 4, del 4 al 5. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Eso es lo que estaba viendo Juan, que es lo de aquí. Y estos 24 ancianos, dice que estaban vestidos de ropas blancas, y tenían corona de oro en sus cabezas. Estos ancianos, estos 24 ancianos representan la iglesia. Las ropas blancas representan que han sido ya justificados, perdonados, y tienen las vestiduras lavadas, ya blancas, perdonados de sus pecados, y tienen corona de oro en sus cabezas, que están reinando, y sobre todo que la corona de oro, lo que dice aquí, esta palabra corona, es la palabra estéfanos, que es la corona que se da a una persona cuando gana una competencia, una batalla. Por eso Pablo decía que había peleado la buena batalla y que había acabado la carrera y guardado la fe, y que por lo demás le estaba guardada la corona de justicia. Esa es la relación que hay con la corona de oro que tienen los ancianos. Vamos a seguir viendo qué más características nos dan los 24 ancianos y si realmente los 24 ancianos son la iglesia. Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. ¿Quién echa las coronas delante del trono? Es la iglesia. Es la iglesia quien echa sus coronas. Echar nuestras coronas delante del Señor, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso está en Apocalipsis 4, versos 10 y 11. Ahora en Apocalipsis 5, del 1 al 5, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos.
Es muy interesante ver cómo nadie podía ver el libro, pero Dios le permite a Juan ver que había un libro y que este libro tenía 7 sellos. Es interesante saberlo porque eso nos demuestra Dios por medio de Juan, nos lo revela también a nosotros lo que estaba pasando, lo que nadie podía ver, se lo revela a la iglesia hasta el día de hoy. Pero también nos revela la palabra que uno de los ancianos le dice a Juan que no llore, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Cuándo venció Jesucristo? Porque aquí está hablando de Jesucristo, Él es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y aquí está la confusión porque muchos piensan que este momento en que Él ha vencido se está refiriendo a la guerra de Armagedón cuando Él vence y recién abre el libro con los 7 sellos. Pero Dios ha vencido en la cruz. Todo estaba consumado en la cruz. No había nada más que hacer, solamente seguir la línea de tiempo cronológica que en la eternidad ya se había vencido. Así que con la palabra misma nos estamos dando cuenta de que cuando ha vencido realmente no se refiere a la guerra de Armagedón, sino a la cruz. ¿Y por qué? Porque todavía no abre este libro. Y mira que este libro de aquí dice, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Está hablando de este libro. El rollo del Apocalipsis, que son los 7 sellos. Este libro estaba viendo Juan. Y aquí dice que nadie era digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Cuando se abre cada sello, comienzan a liberarse los jinetes del Apocalipsis. Y esto va a suceder en la tribulación. Y aquí ya están los ancianos. Antes de que esto suceda, los ancianos ya están en el cielo con Dios. Por eso el arrebatamiento de la iglesia se da en este momento antes de que comience todos los desastres de la tribulación y gran tribulación. Durante todo este proceso de 7 años, la iglesia está ya con el Señor. Hasta ahora hemos entendido que esto de aquí nos está mostrando que no se refiere a un evento que vaya a suceder acá, porque todavía no se han abierto los 7 sellos, y los 7 sellos están aquí. Por lo tanto, este evento es acá, antes. Ahora vamos a continuar. En Apocalipsis 5, el verso 6 al 10 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Muy interesante lo que dice el capítulo 5 de Apocalipsis. Aquí en el verso 6 dice que él ve a un cordero como inmolado. Juan realmente estaba viendo un cordero, no estaba viendo a Jesucristo. Él estaba viendo un cordero con 7 cuernos y 7 ojos. Todo esto lo que ve es una figura. Entonces por medio de la palabra sabemos la interpretación de que este cordero inmolado es Cristo Jesús. Estos 7 cuernos que dice aquí son las 7 trompetas que luego se le va a entregar a los 7 ángeles para que las toquen. Y dice después de que tiene 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Dice luego de que tanto los 4 seres vivientes como los 24 ancianos se postran delante del Cordero y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esto también refleja la intercesión de la iglesia por los santos. Estos santos por los cuales está intercediendo son los santos que están actualmente lavando sus vestiduras durante la tribulación. Recordemos de que aquí no hay tiempo. Esto es en la eternidad. Arriba, en la presencia de Dios, no existe el tiempo. No existe el tiempo cronos. Mientras que abajo se desarrolla cronológicamente todo, ellos están orando por estos santos porque ellos ya los ven santificados. Otros interpretan que estas oraciones de los santos es de los santos de todos los tiempos, cronológicamente hablando desde Adán hasta los días finales. Sea cual sea la interpretación, sabemos que es una intercesión que se les da a la iglesia.
Luego dice de que cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, o sea que los sellos no estaban abiertos. Nuevamente lo que dije hace un momento. Luego dice algo que es muy clave para nosotros, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es decir, que estos 24 ancianos no eran seres espirituales siempre, sino que eran redimidos por la sangre de Cristo y eran redimidos de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Son la iglesia de Dios quienes están en ese momento con Cristo, antes de que Cristo abra el rollo. Vamos a complementar esto con la palabra de Dios. En el libro de Hechos 20:28, la versión Peshita dice, por tanto, tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño sobre el cual los ha puesto el Espíritu Santo como supervisores para apacentar la iglesia de Cristo, la cual Él compró con su sangre. Esta iglesia que Él compró con su sangre es la misma de aquí y con tu sangre nos has redimido para Dios. Esta es la iglesia que está arriba. Entonces no hay ninguna duda de que realmente los 24 ancianos son la iglesia de Dios. Y además todavía después dicen, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, hablando del reinado milenial. Los reyes y sacerdotes, en la palabra de Dios, en 1 de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nos estamos dando cuenta de que estos 24 ancianos son reyes y sacerdotes, gobierno y sacerdocio, los 24, simbología. Y también dice que son redimidos por la sangre de Cristo de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Sin duda habla de la iglesia de Dios. Ahora vamos a ver la figura de las bodas judías. Aquí estamos viendo toda la cronología escatológica de una manera simple. Más adelante haré un video sobre los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de ira para tenerlo más visualizado cada video. Cada tema tendrá su propio video para tenerlo más desarrollado. Entonces aquí, antes de que se abra estos rollos, ya la iglesia está acá arriba, por eso es que se pone el arrebato aquí y continúa todo este proceso de tribulación y gran tribulación. Algo interesante que quisiera mencionar antes de comenzar con la figura de las bodas judías es de que estas 7 copas simbolizan realmente la ira de Dios. La copa de la ira, simbolizada en 7 copas, de la misma manera que los 7 espíritus de Dios simbolizan al Espíritu de Dios en 7 facetas y se le llaman los 7 espíritus de Dios. De la misma manera, las 7 copas simbolizan una sola copa, que es la ira de Dios, representada en 7 facetas. Cada copa tiene un desastre. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros, la iglesia, como he mencionado, no pasa por este juicio. Este juicio lo pasa la gente que no quiso aceptar el regalo de Cristo en la cruz, porque Jesucristo tomó la copa. En el Getsemaní, cuando él estaba orando, se le presentó una copa, que era la copa de la ira de Dios, que iba a volcarse sobre toda la humanidad. Entonces Jesús orando dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, que no la tome. Pero en ese momento también dijo algo muy importante y muy valioso que debemos aprender todo cristiano, todo hijo de Dios, toda hija de Dios. Dijo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. A veces luchamos nosotros con nuestra voluntad y queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos y no nos sometemos a la voluntad de Dios. Jesucristo se sometió a la voluntad de Dios y tomó la copa. Esa copa era la ira de Dios, que fue volcada en Cristo Jesús en la cruz. Y no solo en la cruz, sino durante toda su pasión. Aquí, las personas que no han aceptado a Cristo, que no viven una vida conforme al Señor, que no quieren reconocer el sacrificio de Cristo Jesús, van a tener que tomar la copa, ellos mismos. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre la figura de las bodas judías. La celebración de la boda judía se da por 7 días. Estos días representan los 7 años de tribulación y gran tribulación. Lo interesante es también de que en la boda judía se abre un rollo, que esto da inicio a la celebración de las bodas. Y este rollo está el compromiso del esposo sobre la esposa.
Durante la celebración de las fiestas judías también se tocan las trompetas, se tocan 7 trompetas, y luego se rompe una copa. Todo este proceso de aquí es lo que figurativamente serían las bodas del Cordero, mientras que en el cielo se está celebrando las bodas del Cordero con la iglesia, en la tierra se está pasando la tribulación y gran tribulación. Ese es un punto muy interesante para darnos cuenta de que realmente el arrebato se da antes de la tribulación. Entonces ese es otro punto de manera cultural para verlo. Ahora vamos a hablar de la figura de Jacob. Jacob trabaja por Raquel a la que amaba, pero le dan a Lea. Lea era la menospreciada, figura de la iglesia, pero Lea era fértil, figura de la iglesia, fértil que tenía frutos, los frutos del Espíritu Santo. Jacob representaría a Jesús, a quien tiene y toma a Lea aquí, y luego trabaja 7 años por Raquel, que trabaja por el pueblo judío, porque en este tiempo va a despertar el pueblo judío y el Espíritu Santo va a venir sobre el pueblo judío y entenderán las Escrituras y se darán cuenta que Jesucristo es el Mesías, el que ellos esperaban siempre y que había venido pero lo habían rechazado. Ese es el trabajo de los 7 años aquí, en la tribulación y gran tribulación. También en este momento está la misericordia para los gentiles, quienes siendo cristianos estuvieron fríos en el momento del arrebato y no pudieron irse en el arrebato. Ellos pasarán también la tribulación y gran tribulación y lavarán sus vestidos y luego se reunirán con el Señor, pero muriendo. También en ese tiempo habrá gente que nunca conoció tal vez del Señor o no querían aceptarlo al Señor, no querían conocerlo, pero a causa de las pruebas y a causa del testimonio de los 144,000 sellados y los 2 testigos, ellos van a aceptar al Señor durante este tiempo y también van a morir y van a entrar al cielo, pero van a morir por no rechazar a Cristo. Ahora vamos a ver el siguiente versículo. En Jeremías 37 la palabra dice: Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Aquí literalmente ya está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, descendencia de Jacob, va a pasar esta angustia, ese tiempo de angustia. Van a saber que crucificaron a Jesucristo, al Mesías que ellos estaban esperando, que ya había venido y que era Cristo Jesús. Espero que esta enseñanza haya quedado clara. Sé que tenemos diferencias doctrinales en este punto con muchos hermanos. Algunos piensan que el arrebato será acá, otros piensan que será aquí. Yo he intentado en este video dar el argumento del por qué muchos creemos que el arrebato es aquí. Espero que este estudio haya sido de bendición para ustedes. Si ustedes piensan que el arrebato puede ser aquí o puede ser aquí, eso no es motivo para separarnos, sino de pensar y tener conciencia de que no importa cuándo sea el arrebato, tener siempre la comunión con el Señor intacta, tener a Dios como nuestro amigo en todo tiempo, cada día, y reflejar a Cristo siempre. Dios los bendiga.